Vínculo, creo que como todo el mundo que ha leído, o mucha gente que ha leído Bodas de Sangre, un vínculo que es íntimo, o sea, que es una cuestión de la convulsión que me supuso a mí cuando leí Bodas de Sangre en la adolescencia. Y luego el hecho de que, bueno, yo empecé estudiando filología hispánica y un poco pues la vocación o la convivencia con esos textos clásicos o textos poéticos pues ha sido donde me he movido, ¿no? Y por esa razón siempre ha estado ahí el deseo de hacer Bodas de Sangre en el cine. Y cuando después de la primera película surgió la oportunidad de proponer un proyecto y de sacarlo adelante, también creo que los relatos de Lorca y Bodas de Sangre en particular era un relato necesario porque esto que empezó hace como 3-4 años, empezamos a vivir este momento que tiene una sensibilidad muy parecida a la sensibilidad del momento lorquiano y de un momento trágico, ¿no? De sensibilidad trágica en el sentido de las preguntas que lanza la tragedia, estéticas, éticas, morales, políticas. Una reinterpretación más contemporánea, ¿no? Con una mirada igual femenina también. Sí, yo creo que ha habido mujeres que han llevado a Lorca al escenario. Lorca escribía por y para las mujeres y desde las mujeres en parte, ¿no? O sea, sus personajes, el motor de sus personajes y la complejidad de las tensiones de sus obras la sostienen las mujeres. Y los protagonistas, cuando estés claro desde qué momento del proyecto visualizas que Inma puede ser protagonista. Pues cuando de pronto empezamos a ver que la película se iba a hacer, pues enseguida la verdad es que la novia fue Inma. Ella es la novia, ¿no? Toda ella. Son personajes que tienen unas exigencias muy específicas y muy difíciles para un actor, porque tienen que cumplir con el icono del imaginario lorquiano, y por otro lado son actores que tenían que, bueno, y por tanto tener una presencia física, proyectar una serie de sensaciones y de fuerzas que son las que mueven cada uno de los personajes, que son personajes icónicos que ni siquiera tienen nombre, que son el novio, la novia, Leonardo, la madre, el padre. Y claro, era difícil que se diese un poco la conjunción de cumplir con él la presencia de ese icono y que a la vez trabajase en el texto, el texto clásico, naturalizar el verso, no banalizarlo, era un reto fuerte. Sí, de hecho ha comentado que se ha dejado un poco la vida, ¿no? Para hacer la película, que os habéis dejado la piel y sí. Esa exigencia para hacer como el verso natural era muy importante para ti. Era muy importante porque forma parte de la esencia lorquiana, la resonancia de su palabra poética. Entonces, por un lado tenía que ser creíble y natural para la distancia y la intimidad de la cámara, para el lenguaje cinematográfico, y a la vez era muy importante no banalizar el eco y el peso de la palabra poética. Entonces eso estaba en una fina línea que ha sido muy delicada y ha tenido una exigencia muy fuerte por parte de todos. Junto a Javier García habéis escrito el guión y creo que precisamente eso ha sido un trabajo arduo, ¿no? Sí, fue claro, ha sido una adaptación también difícil, que tenía pulsos muy fuertes para reestructurar la obra de Lorca, que es mucho más larga, que tiene otros hilos y otras connotaciones, forma parte de otro momento histórico y por tanto tiene un ritmo, tiene unas formas que no son las de hoy, y había que llevarlo al lenguaje contemporáneo, a la curva emocional y de las tensiones del cine. Entonces sí que exigió una reestructuración de la obra y exigió muchas tomas de decisiones de todo aquello que se debía quedar, que todos aquellos versos que había que preservar del texto original en su forma original, que debían ser pronunciados por los personajes, y todo aquello que o debía ser eliminado o debía transformarse en imágenes. Esas decisiones, en ese juego de equilibrios, es un poco lo que hizo el guión. ¿Cómo fue el rodaje? Que rodases tanto en Monegros como en Capadocia, ¿verdad? Sí, pues fue un rodaje muy intenso y muy duro, porque, bueno, pues porque, claro, estuvimos en unos paisajes
abrumadores, que exigía un poco también la tragedia, donde la naturaleza es un poco agente de esas fuerzas del destino también. Pero claro, hizo que el rodaje fuera muy duro, porque tuvimos unas condiciones meteorológicas, rodar en medio del desierto no es fácil, y la verdad es que nos maltrató un poco el viento y el sol. En tu primer largo estuviste nominada al Goya Mejor Película Nobel y también ganaste el premio Pilar Miró. ¿Qué expectativas o qué primeras reacciones notáis con la película aquí en San Sebastián? Pues la verdad es que estamos contentos, acabamos de llegar, pero hay de todo, pero la gente sale al menos sorprendida. No sabían a qué película entran y creo que al menos salen de un viaje intenso. Yo lo que espero es que la película tenga una vida muy larga. Muchas gracias. A ti.